Iglesia, bienvenidos. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Genial. Muy buenos días gracias a todos los que están conectados en vivo en este momento de nuestras transmisiones en nuestro canal de YouTube, así Facebook. Y quiero dar la bienvenida a aquellos que también el día de hoy nos están visitando por primera vez, ¿ok? Una de las grandes dudas que tuve siempre o casi siempre al inicio de mi crecimiento espiritual es una de las cosas que yo aprendía, pero nunca lo entendía, qué exactamente quería decir cuando la Biblia, los pastores nos decían que dependamos de Dios. Hay una dependencia que es bíblica y hay una dependencia que lamentablemente es creada por nosotros. Hermano, no se preocupe, usted dependa de Dios. Es que yo dependo de Dios, pastor. Es que tenemos que depender de Dios. Esa frase a mí literalmente, por más que sé que es bíblica, me confundía por los ejemplos que veía. He visto gente que decía depender de Dios y pues en viva imagen era como que daba pena, daba tristeza. Había gente que dependía de Dios y veía frutos. Y el día de hoy quiero ir juntos, vamos a hacerlo juntos. Así que todos han traído su Biblia, ¿verdad? Levante la Biblia ahí al costado, ¿sí? Levante la Biblia. ¿Han traído su Biblia? No, celular todos hemos traído, ¿sí? Bájese la aplicación de la Biblia. Pero quiero invitarte también, si has traído dónde apuntar, que apuntes algunas cosas que quizás Dios nos va a ir hablando a lo largo de las 10 horas y media o 35 minutos de enseñanza que tenemos, ¿sí? Si es tu primera vez, hoy día tenemos un full day y se cierra la puerta, nadie sale. No, es una broma. Vamos a hacerlo puntual, directo, pero prométete a ti mismo que vas a recibir lo que hoy Dios quiere hablarte. ¿Amén o no amén? Nadie te distraiga, que nada te distraiga. Deja tu celular a un costado, apágalo, ponlo en silencio y que nadie te saque, porque estoy convencido que esta enseñanza va a traer vida sobre toda su iglesia, la iglesia del Señor. Y es que la verdadera dependencia comienza desde un principio muy común. La verdadera dependencia creo que inicia en el momento en el que un grupo de niños fueron a, entre comillas, fastidiar a Jesús. Todos los discípulos comenzaron a decir: oye, muchacho, no molestes al maestro. El maestro tiene cosas más importantes que atender a estos mocosos. Por favor, estoy haciendo una representación, no es tan literal. De ahí, pastor, ¿y dónde dice mocosos en la Biblia? No, pues estamos entrando en la escenificación o parafraseando lo que está en Mateo 18, 2, 4. Jesús le dice lo siguiente a sus discípulos cuando vieron que estaban comenzando a limitar a los niños. Dice lo siguiente: Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino de los cielos. Este versículo, uno cuando tiene hijos comienza a meditarlo muy bien. Porque eso de que los niños van a entrar en los cielos y que son inocentes y que todos son libres de pecado es mentira. La otra vez estuve en el parque con mis 2 hijos, los llevé a jugar y mi hijo mayor, voy a explicarte bien, comenzó pues a jugar con un niño de su edad. Y comenzó a jugar fútbol porque tiene el talento que tiene el padre. Comenzó a jugar fútbol con este niño, así darle la patadita. Y mi hijo menor lo ve, y es más pequeño, tiene 3 años, se sienta a verlo y dice: yo también quiero jugar. Yo soy Messi. No, que yo soy Messi. Comenzaron así. Y el dueño de la pelota, que era el niño que estaba jugando con otro niño más y mi hijo, le dice a mi hijo menor: no, tú eres muy pequeño, tú no juegas, tú. Y mi hijo se pone a llorar. Y yo estaba lejos y estaba como que: no te metas, cálmate, son niños, tú no eres un niño. Y yo veía que el niño más grande lo basuró, lo trató mal. No, y me dice: que quédate sentado. Y mi hijo mayor se pone frustrado. ¿Pero por qué? Me encanta mi hijo. ¿Por qué no va a jugar él? Él también juega conmigo en mi casa. Y el niño: no, es que él es muy pequeño y los pequeños no juegan porque no saben jugar. ¿Pero por qué no si él sabe jugar también? La cosa que al final se molestó. El niño con la pelota dijo: no, él no va a jugar, y le metió una especie de manazo a mi niño menor. Y yo ahí sí me prendí. Y dije: ay, Señor, este sí. Y yo me imaginaba con este muchachito, que no sé su nombre y tampoco quiero saberlo, ¿no? Espero que se convierta cuando crezca. O al final la culpa de los padres también. A veces, no siempre. Pero este niño, yo dije: ¿cómo voy a ser como este niño para entrar al reino de los cielos? Pero no es verdad. Porque los niños también son malulos. Hay niños que te pegan, hay niños que te meten cabe. Tú vas al parque y vas a ver niños de todo tipo. Los que gritan, los que lloran, los que son más vivos que otros. Ves eso y tú no te imaginas. Si tengo que imitar a este niño, literalmente no creo que me comporte bien. ¿Verdad o no es verdad? Pero me acuerdo que, para cerrar la historia, para que no crean que me pequé de niño, yo me acerco al final y... Bueno, sí pequé de niño, la verdad. Yo me acerco al final y fui al carro, dije a una chica que los cuide un ratito, saqué
una pelota, como Kiko, ¿no? Y me acerqué a los niños que estaban ahí jugando y, chicos, vamos a jugar conmigo. Y mi plan era jalarme a todos y dejar a los niños solo con su pelota. Así que dije, voy a comenzar a hacerme el entrenador para jugar pichanga y todo lo demás. Pero al final me di cuenta, Sebastián, son niños, en mi mente, yo solo me hablaba. Y mi naturaleza decía, sí, pero que este niño se metió con mi hijo, así que le voy a poner un narco acá. Y ya comenzaba a armar la pichanga. Pichanga, para aquellos que no son peruanos, es fútbol, no es juerga, porque en Venezuela, en Colombia es otra cosa, ¿verdad? Pero en ese momento estaba meditando en eso al final, dije no al final, y me acuerdo que me dijo, el chiquito se acercó y dijo, yo también voy a jugar con ustedes ahora. Y mi hijo mayor dijo, no, ya no juegas porque... Y yo le dije en un momento, Sebastián, no des mal ejemplo, porque daban a decirle, no, tú no juegas porque tu pelota está allá. Pero en ese momento me acerqué a mi hijo y le dije, no, todos son bienvenidos. Y en el carro llegando a la casa le dije, chicos, cuando vuelva a pasar, quiero recordarles que ustedes tienen que siempre mostrar el amor de Dios. Si ustedes le dicen que no, tú di siempre que sí. Y a ese que han rechazado, júntate con ese, inclúyelo. Y mi hijo aprendió una gran lección. ¿A qué voy con este tema? Que los niños también tienen sus cositas. Porque no dice sean como bebés, que obviamente los bebés son súper tiernos, sino sean como niños. Y así como niños chinchosos, uno a veces confunde este versículo y dice que tengo que comportarme como un niño. La diferencia es que este versículo no dice compórtate como un niño, sino que Jesús lo que realmente está diciendo es algo que todos los niños del mundo necesitan y tienen. Es que todos los niños, ahí escríbelo grande, todos los niños dependen, son dependientes. Todos los niños no son igual de bonitos, no son igual de sanos, no son igual, pero hay algo que hay un común denominador en los niños. Es que los niños son dependientes. Y cuando Jesús está diciéndole a sus discípulos tienen que ser como niños, alejarse de sus pecados, nos está dando el centro del crecimiento, del desarrollo cristiano, es seamos dependientes. Repítele al que está a tu costado, seamos dependientes, vamos. Y es que Jesús quiso decir los que son dependientes, el principal principio de la niñez, van a entrar al reino de Dios. Y en Salmo 104:27 dice, todos dependen de ti para recibir el alimento según su necesidad. Más adelante Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y no lleven nada, porque cada día tiene su afán. Porque yo me encargaré y Dios y el Padre se encargará de darles lo que necesitan diariamente. Amén o no amén. Jesús les enseñó a sus discípulos a depender de Dios, a depender de Él. A que no se hicieran tesoros en la tierra. O por ejemplo también cuando Jesús les dijo, tienen que buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás, vamos, despiértese, vendrá por añadidura. Eso es dependencia. Pero hay un tema aquí que a veces yo tengo que sacarle el jugo a esta enseñanza porque a mí me costaba entender. Es que la dependencia es voluntaria. Jesús no nos dice todos tienen que depender. No, es una voluntad de cada creyente por 5 razones. Primero, Dios a todos nosotros nos dio intelecto. Aunque hay unos más inteligentes que otros, aunque unos que saben más que otros, todos aquí presentes tenemos intelecto. También nos dio fuerzas, manos y pies. El intelecto es capacidad de razonar, nos dio poder de decisión, nos dio libertad o no. ¿Cuántos son libres acá? Pastor, ya me casé. No, pues estoy hablando de la libertad espiritual, no. Libertad. Y también tenemos moral y principios. En nuestra sociedad hay leyes y hay obviamente un esquema de moral natural y también si somos creyentes tenemos una moral bíblica. ¿Ven o no ven? En resumen, la dependencia al ser voluntaria, a muchos nos cuesta depender de Él, pues tenemos estas 5 cosas. Dios, si hubiera querido hacernos dependientes de Él por la fuerza, escuchen esto, no nos hubiera dado intelecto, ¿verdad o no verdad? Por eso el día de hoy vemos que hay muchos hombres, personas que a veces por un tema de nacimiento, por lo que pasó, no tienen estos 5 principios de lo que se podría decir que Dios le dio, porque hay cosas que hay gente que nace con ciertas carencias, enfermedades mentales, físicas. Y por eso estos cristianos, creyentes, seres humanos hermosos, necesitan de depender de alguien. Necesitan depender de una persona que los cuide o no. Por eso la iglesia tiene que mostrar el amor de Dios sirviendo a las personas que no han desarrollado el intelecto, las fuerzas, poder de decisión, no tienen libertad, aquellos que están en la cárcel y también pues no tienen moral y no tienen principios. ¿Me están siguiendo? Digan amén. Porque Dios lo dio para que nosotros pudiéramos, escuchen esto, depender de una forma sana. Porque si Dios hubiera querido hacernos dependientes de una forma insana, escuchen esto, porque hay muchos creyentes que se agarran de esto para vivir en una falsa dependencia, no nos hubiera dado pues fuerzas,
Hay gente que dice, pastor, es que yo dependo de Dios, así como dependo de Dios, el Señor tiene que mostrarme, dirigirme con un ángel y llevarme a trabajar, si no, no me levanto. ¿Amén o no amén? Es que ya el Señor proveerá, la típica, es que Dios se encarga de proveer, pero usted no trabaja. Dios le dio 2 manos, pero usted dice, no, pero es que yo dependo de Dios, pastor, así que Dios se encarga de alimentarme. ¿Y qué está haciendo? Dependiendo de Dios. O sea, nada. ¿Verdad o no verdad? Porque Dios nos dio estos 5 principios, los dio el ser humano. ¿Para qué? Para que dependa sanamente. Y es que este no es un error de Dios, todo lo contrario. Dios nos dio estas 5 bases para que la dependencia hacia Él sea completamente sana. Jesús nos dijo que seamos como niños humildes para depender, pero no que nos comportemos, ni que pensemos, ni que actuemos como niños. ¿Me están siguiendo? Digan amén. Pero hoy día vemos que hay muchos que no dependen de Dios por 2 principales razones. Hay muchos que no dependen de Dios porque hay 2 razones principales que los caracteriza. La primera es la falsa dependencia. Es aquellos que usan la dependencia para ocultar su flojera, para ocultar su falta de acción, para ocultar de repente sus fracasos y dicen, es que yo dependo de Dios, es que fue la voluntad de Dios. Mi hermano, no fue así. Muchas veces uno mismo no asume su responsabilidad porque si Dios nos dio estos 5 bases como principios para depender de Él, fue porque así podemos depender sanamente. ¿Cuántos dicen amén? Y hay otro segundo punto que es la falta de confianza en Dios. Hay mucha gente que no depende de Dios porque lamentablemente ya no confía en Dios de verdad. Hay mucha gente que confía más en su intelecto. Es que yo sé más, es que yo soy más preparado, es que yo tengo tal lugar, es que yo tengo tal estudio, es que soy muy capaz, es que hago muchos negocios. Y al final esos 5 principios, escuchen esto, o te juegan para mal o te juegan para peor. Porque uno usa esos 5 principios para acercarse de repente a Dios sanamente o te juegan bien o te juegan para mal, perdón. O bien usas esos 5 para alejarte de Dios. Hay mucha gente que se cree más porque tiene más fuerzas, así como yo, recontra musculoso. Hay gente que a veces tiene un buen poder de decisión, es muy activo, hace buenas cosas, abre negocios, toma buenas decisiones. Por ejemplo, hay gente que vive una libertad exagerada, libertinaje, ¿verdad? Otra cosa que hay gente que se cree muy moral y dice, yo no necesito de Dios porque yo soy una buena persona. Dice, es que yo ¿por qué si soy una excelente? Soy un poco más y ya si me acerco a Dios será para que sea ángel. Dice, mejor no me acerco tanto, hago las cosas buenas nomás. Porque mucha gente usa esos 5 principios o bien para acercarse sanamente o bien para confiar y llenarse en esas 5 bases que Dios nos dio y comenzar a crecer en sí mismos. ¿Me están siguiendo? Digan amén. Más fuerte, amén. Dile que está a tu costado, no se duerma, no se distraiga, déjese del celular. Ok, genial. Falta de confianza en Dios es lo que muchas veces tiene la gente. Y vamos a estudiar estos 2 principios. Yo estoy convencido de que el día de hoy usted va a salir de aquí completamente transformado en su mente y en su corazón. Completamente. Vamos a salir de aquí viviendo en una dependencia de Dios sana. ¿Quieren seguir o quieren que acabe acá? Vamos a seguir. La falsa dependencia, como primer punto de 2. La falsa dependencia se da cuando lamentablemente actuamos como niños. No usamos lo que Dios nos ha dado porque lamentablemente esperamos que Dios se encargue de todo, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando era chiquito iba a la iglesia con mi mamá, habían hermanitas que toda la culpa era de Dios. Pero todo lo bueno era, ay, es que me tocó a mí tomar buenas decisiones. Pero, ay, es que no sé porque me fue mal, porque fue la voluntad de Dios. Ay, es que no sé, es que no hice esto porque fue la voluntad de Dios. ¿Y qué tal si fue la voluntad de Dios? Mira, hermano, nada se escapa de la voluntad de Dios. Eso es cierto. Pero tampoco podemos echarle el pato a Dios por todo lo que nos pasa. Hay cosas que permitimos por nuestra inacción, por nuestra terquedad, ¿o no? A veces hiciste algo malo, pues si pagas las consecuencias. Hay una ley que es la ley de la siembra y la cosecha. Obviamente hay que entender, y hay cosas que sí, hay cosas que nos hicieron, que pasaron, hay cosas que se escapó de nuestras manos. Y más que la voluntad de Dios, hay que entender de que si esto pasó, tenemos que usarlo ¿para qué? Para volver a depender de Dios. ¿Por qué? Porque la gente falla, mi hermano. Yo como su pastor voy a fallar, yo como su amigo voy a fallar, yo como padre voy a fallar, yo como esposo voy a fallar y fallo. Pero Dios no falla, jamás. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos están felices? Porque vienen a la iglesia a confiar y a depender de Dios. Claro que sí. Hebreos 5, versículo 2 al 14, está la clave para esta falsa dependencia.
Hace tanto que son creyentes, dice Pablo a la iglesia, que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como, repite fuerte, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Versículo 3, escuchen esto. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Hay mucha gente que lamentablemente, como están en esa falsa dependencia, no sabe cómo hacer lo correcto. Porque la dependencia que tienen es la de un bebito. Ay, es que no sé, es que no puedo. Y Dios nos ha dado estas 5 bases mencionadas al inicio para poder depender también de Dios, pero también caminar como seres humanos capaces, ¿o no? El alimento sólido es para los que son maduros, lo que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. O sea, una persona madura, una persona que realmente sabe usar esos 5 principios mencionados al inicio, es una persona que sabe distinguir las cosas buenas o malas. Y quiero decirte, los pensamientos de la falsa dependencia son casi siempre los mismos. Buscamos que Dios dependa de nosotros. Ay, es que Señor, es que yo sé que tú tienes un llamado para mí. Así que como que creemos que Dios nos tiene que esperar. Como que creemos, ay, es que Señor, es que yo sé que tú me amas. Yo soy el príncipe, la niña de tus ojos. Así que y nos centramos hacia nosotros mismos. Y también está, por ejemplo, aquellos que justificamos nuestra inacción con su voluntad. Creemos que merecemos algo. Es que, Señor, es que tú debiste darme ese trabajo. Es que tú debiste darme esto. Dios no te debe nada. ¿Verdad o no es verdad? Que yo te oré por la sierva y la sierva nunca llegó. Bueno, pues espera. Ay, es que yo estuve con mi negocio y no funcionó. Bueno, pues piénsala próximamente bien en qué vas a invertir. Asesórate. Dios no tiene la culpa. Tentar a Dios constantemente es otro pensamiento que tenemos aquellos que viven en falsa dependencia. Señor, yo voy a hacer esto, y como lo voy a hacer, tú tienes que bendecirme. O Señor, si quieres que yo predique a otros, pues te pido en el nombre de Jesús que mañana tengas 7,000 soles en la cuenta de banco. Aleluya, gloria a Dios. Mis amados, tentamos a Dios cuando lamentablemente estamos dependiendo falsamente de Dios. Porque la falsa dependencia está orientada hacia nosotros más que hacia Dios. Estamos diciéndole, Dios, tú tienes que depender de mí. No, Dios, yo dependo de ti. ¿Amén o no amén? Tenemos que ser humildes. Y el otro punto de 2, y estoy avanzando hacia el final, es que la falta de confianza en Dios o fe es cuando toman estos 5 principios y la independizan a sí mismos. No dependemos porque no creemos que Él pueda obrar, porque creemos en nuestras capacidades. Escuchen esto va para alguien, porque es mejor tener el control de las cosas. Y hay mucha gente que tiene el deseo de controlar exageradamente. Si bien es cierto, todos nosotros queremos controlar algo. Todos quisiéramos que mañana salga sol para ir a la playa. Todos quisiéramos que nuestra esposa se comporte de la forma que nos gusta. Todos quisiéramos que nuestro esposo deje de ver fútbol y se dedique más a escucharnos 50 horas al día. Todos quisiéramos eso. Pero lamentablemente no es así. Nosotros no podemos tomar control de las cosas porque hasta un punto Dios tiene el control. ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirte algo, la falta de confianza en Dios es decirle, Señor, yo puedo hacerlo mejor, inconscientemente. No, Señor, es que mi trabajo, yo soy el men de mi trabajo. Y nos alejamos de esa dependencia porque creemos más en nuestras 5 capacidades que Él nos dio que en lo que Dios puede hacer. Por eso Filipenses 3:5 dice lo siguiente: aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. Eso lo dijo Pablo, sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Mira, acá la gente diría, qué orgulloso, ¿verdad? Pero mira lo que dice en el versículo 8. Dice, así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con lo infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Y luego dice, y llegar a ser uno con Él. Yo no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe, es confiar, es creer. ¿Hace cuánto tiempo descansaste de tus capacidades para entregárselas al Señor?
Pastor, es que la prueba, es que el problema, es que el negocio, es que tengo que levantarme temprano y acostarme tarde, no hay tiempo para Dios. ¿Hace cuánto tiempo renunciaste a tus fuerzas, renunciaste a tu capacidad limitada y comenzaste a creer en lo infinito poder de Dios? Te hago la pregunta no para que me la respondas, porque alguien me está diciendo, no, tranquilo, esa es para ti y para el Señor. Y es que, mis amados, el principal principio, vamos a entrar a conocer cómo se vive una dependencia sana. ¿Quieren escucharlo, verdad? El principal principio para depender de Dios es abrir primero la puerta de la humildad. Escríbelo ahí, humildad. Pues la humildad nos da la entrada a una dependencia sana. Si eres humilde, sabrás que la vida, lo que tienes, lo que has logrado, lo que has hecho bueno, exitoso, es porque Dios lo quiso así. Y si eres humilde, sabrás que todo lo que tienes, así tienes la mejor cuenta bancaria, tengas los mejores talentos naturales, las capacidades, todo es de Dios. Porque aún la vida, el hecho que estés respirando, depende de Dios. ¿De qué te sirve todo lo que tienes si el día de que partas de este mundo, espero que sea mucho más hacia adelante, vas a estar literalmente en nada? Quiero decirte que la humildad nos da la entrada porque es reconocer que sin Él nada somos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Santiago 4:6 dice, y Él da gracia con generosidad, como dice las Escrituras, Santiago 4:6, perdón, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracias a los humildes, da gracia a los humildes. Y es que el que se humilla depende, escuchen bien, de la oración. Una vez un chico me dijo, pastor, es que yo no sé orar, yo no puedo orar. O sea, sé orar, pero no me nace orar. Yo le dije, es que dentro del fondo eres orgulloso. ¿Por qué? Porque la oración es humillarnos y reconocer que diariamente necesitamos de Dios para vivir. Que no podemos comenzar o terminar el día sin su presencia, sin buscar su rostro. Esa es humildad. Oye, pastor, entonces soy orgulloso. No sé si eres orgulloso, pero puedes crecer en humildad. Y quiero decirte que la humildad nos lleva a la oración. Y la oración pues nos ayuda a depender de Dios. ¿Amén o no amén? Y la humildad, por ejemplo, busca que el creyente busque un buen consejo. Hay gente que no busca ayuda. Yo me entero de gente que pasa problemas después que los pasó y después que se levantó de la tumba, así todo muerto viviente. ¿Qué pasó? Es que usted no sabe, que la prueba, pero yo el Señor, yo pude, yo lo hice. Y yo le digo, ¿y por qué no llamaste? ¿Por qué no escribiste? Nadie se enteró. Es que pastor, es que yo imaginé que usted como pastor debería saber. No, hermano, Dios no me ha dado la unción de la omnipresencia o toda ciencia en la mente. No lo tengo. Es que pastor, usted debía. Yo no sé, pero si me llamas voy a saber o no. Quiero que sepas que la humildad nos ayuda a buscar un buen consejo. Pastor, ¿usted qué me aconseja en esto? Yo no, quizás te podré decir voy a orar y vamos a buscar juntos el consejo de Dios. Pero eso es lo que podré decirte a veces. Otras veces Dios usará a este burro para poder hablarte y llevarte a hacer algo correcto. ¿Amén o no amén? Y el último punto es que el que se humilla decide crucificarse diariamente. Y por eso Gálatas 2:20 dice con Cristo. ¿Alguien se lo sabe de memoria? A ellos que son los que, ¿sí? Con Cristo, vamos, todos juntos podemos leer la pantalla. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20, estoy crucificado con Cristo. Es Él que tiene que ser primero en mi vida. La gente tiene que verlo a Él en vez de a mí. Amén o no amén. Por eso, ahora voy a decirte, ya que hemos entrado por la puerta de la humildad, y termino con esto, así que anótalo, voy a hacerlo puntual, para que vayas a tu casa a profundizar más. La forma correcta de depender de Dios está en buscar diariamente 5 cosas, 5 fundamentos. Esto te lo vas a llevar a tu casa gratis, no tienes que dar nada, tranquilo. Esto va a ser para que lo edifiques en tu casa. 5 principios diarios o por lo menos constantes que vamos a tener que buscar para depender de Dios. Primero, tienes que buscar constantemente ser lleno de su presencia. Hemos limitado su presencia y creer de que es que no, tiene que pasar un avivamiento. No, hermano, constantemente lleno de su presencia es constantemente buscar que Él tome el primer lugar en tu vida. Ay, es que yo estoy buscando iglesias, mover donde haya la unción para ser lleno. No, hermano, usted tiene que aprender a llenarse constantemente.
Y si tiene que pasar algo sobrenatural, pasará. Y si no, usted siempre está con su vaso, con su copa, con su recipiente ahí. Señor, aquí estoy, aquí estoy. El Señor jamás deja sedientos a quienes tienen sed. El Señor siempre llena a los sedientos. ¿Amén o no amén? Claro que sí. Efesios 5:18 dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Diariamente, el primer punto, buscar constantemente ser lleno nos llevará a vivir en dependencia con Dios. El segundo punto, de 5 para terminar, es que debemos buscar constantemente su sabiduría. La sabiduría de Dios. Santiago 1:5 dice: si necesitan sabiduría, tienen que congregar discipulado 1, 2, 3, 4, 5. Tienen que venir a la iglesia todos los días sin faltar. Te retrasas un minuto y perdiste, piña. Tienes que orar todos los días. Eso dice: si necesitas sabiduría, pídesela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Entonces, yo quiero depender de Dios, pastor. Usted tiene que constantemente buscar ser lleno de su presencia. Y segundo, pídele sabiduría. Porque hay mucha gente que, como dice la Biblia, es sabio en su propio entendimiento, o sea, necio. Y es que yo puedo solucionarlo. Sí, Dios te dio capacidad, claro que sí, la tienes que usar. Pero la dependencia sana es: Señor, ayúdame diariamente y dame tu sabiduría para tomar sabias decisiones. Háblame, Señor, a través de tu Espíritu Santo para poder saber decir no, para poder mirar lo que tú quieres que yo mire y rechazar lo que no está dentro de tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Buscar constantemente su sabiduría es dejar que el Señor te muestre lo que Él tiene preparado constantemente para ti. Tercer punto, buscar constantemente sus fuerzas. ¿Cuántos han venido cansados el día de hoy? ¿Cuántos están hartos de pelear con las mismas pruebas, pelear con las mismas batallas, pelear con la terquedad de un cónyuge, pelear de repente con la desobediencia de tus hijos? Lo que le estoy diciendo no es ofensivo, es lo que se vive diariamente. Pelear con los problemas matrimoniales, pelear con la rebeldía de la familia, pelear con la falta de trabajo, con la falta de empleo, con la soledad, pelear con el dinero, pelear por la escasez del mismo. Estamos cansados. Y uno no depende de Dios muchas veces porque hay un round más, ríndete una vez. Una vez vamos a pelear con las fuerzas de Dios, es decirle: ay, ¿sabes qué? Espérate un ratito, encárate tú, yo no puedo. Entra mi Señor. Y muchas veces el Señor se para y dice: ok, ¿eso vas a pelearlo tú? El Señor te va a levantar las manos así, una para otra. Eso lo prediqué hace un par de meses. Y te va a decir: venga en el gancho. Porque de eso se trata, buscar sus fuerzas nos ayudan a depender. La gente, por eso el Señor le dice, que Jesús dijo: vengan a mí los que están cansados y yo les daré descanso. Entréguenme sus cargas. El problema es que la falsa dependencia se autoproclama una carga. Y en vez de decirle a Dios: te entrego mis cargas para seguir avanzando, le dice: venga para acá, Señor, socórreme. La típica, ¿no? Agárrame, Señor, yo soy una carga. Esa es la falsa dependencia. Pero la correcta es: Señor, toma esto, Busca constantemente sus fuerzas, te ayudará a depender de Dios. Isaías 40:31 dice: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas, como en las alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Busca, como tercer punto, sus fuerzas constantemente. Señor, dame fuerzas, dame fuerzas para poder hacer esto, dame fuerzas para afrontar. Busca sus fuerzas. 4 de 5. Viene el cuarto: buscar constantemente su gracia. Si quieres depender de Dios, usted debe buscar constantemente su gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Mucha gente solamente la pone en el contexto donde la gracia representa favor inmerecido. Pero cuando Pablo nos dice en 2 Corintios 12:9, cada vez que me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, es que su gracia también nos da la capacidad, el poder para hacer las cosas. ¿Cuántos dicen amén? La gracia de Dios, su gracia, es su capacidad en nosotros. Yo soy un pésimo para poder armar cosas, para poder predicar el evangelio. Y a veces yo me pongo a estudiar la palabra de Dios y yo no sé cómo el Señor me empieza a revelar cosas. Yo no lo sé. No es este hombre, es su gracia, usando este simple hombre para poder bendecir tu vida y la mía también.
Es su gracia para poder. A veces me he enfrentado a problemas. Señor, dame de tu gracia, yo no puedo. Y esa humildad nos ayuda a depender de Él. El día que mucha gente pisa el palito del orgullo, de la autodependencia, que yo soy, me declaro independiente por la voluntad general de los pueblos, desde ese momento comienza la caída del hombre. Cuando automáticamente decide depender de uno mismo. Es que yo puedo, es que yo... Y yo también caí en eso, es la verdad. Creyendo de que yo podría sacar el barco adelante. Yo no puedo nada, hermano. No puedo ni siquiera pararme a nada. Soy tantas debilidades que tengo y la gente que me conoce más lo sabe. Pero cada día más necesito de su gracia, su capacidad para hacer las cosas. Si Dios te ha llamado a escribir, escribe, pero es su gracia escribiendo. Si Dios te ha llamado a predicar, predica, pero depende de su capacidad, no de la tuya, porque de eso se trata, seguir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dependamos constantemente de su gracia. Y el último punto, busquemos constantemente su voluntad. Si tú quieres depender de Dios, busca constantemente su voluntad. Proverbios 5:6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Buscar constantemente su voluntad, decirle: Señor, ¿es este lugar el que tengo que entrar? Señor, ¿esta es tu voluntad? ¿Abrir este negocio es tu voluntad? No te digo que todos los días tienes que decirle: Señor, dime si tengo que dar este paso o tengo que ir para la izquierda o para la derecha. Señor, tú eres mi Waze. No te digo eso. Te estoy diciendo que constantemente recuerdes. Y en un momento cuando estés caminando, frenes un poquito un día y dices: Señor, ¿estoy yendo bien? ¿Estoy en tus caminos? ¿O me alejé en un punto que no me di cuenta? Y vuelvas al ruedo otra vez. Buscar su voluntad es tomar decisiones de las importantes guiadas por Él. Hay mucha gente que ha tomado decisiones alocadas, que yo como pastor me he dado cuenta. ¿Y qué voluntad es esto? No, es que yo necesito esto, pastor. Bueno, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, asegúrate que sea la voluntad de Dios. Porque cuando es la voluntad de Dios, Dios se encarga de sostenernos. Cuando es tu voluntad, usted se sostiene solo. Yo quiero terminar diciéndote que el día de hoy Dios quiere llamar a la iglesia a depender de Él. Y no tienes que depender como una carga, no, como una víctima, no tienes que depender como una persona que se comporta como un niño, no, depende con la humildad y la dependencia de un niño, vale la redundancia. Diariamente dile: Señor, necesito ser lleno de tu presencia. Necesito tu sabiduría, necesito tus fuerzas, necesito tu gracia y necesito seguir y hacer tu voluntad en mi vida. Si el día de hoy has sido muy independiente, o de repente en una de estas 5 áreas, o de repente dices: pastor, yo siempre pensé que la dependencia era literalmente abandonarme a mis fuerzas, alejarme de mis capacidades naturales. No. Si de repente tú estás falto de alguna fuerza o de su gracia, de su voluntad, y hoy quiero orar por ti para que te vayas lleno de su presencia, lleno de su presencia primero, lleno de su sabiduría, lleno de sus fuerzas, lleno de su gracia, lleno de su voluntad. Si en uno de estos 5 puntos tú necesitas ser lleno de Dios, ponte de pie, vamos a salir de aquí llenos completamente. Pero ojo, ya saliendo de esta puerta usted ya comienza a depender de Dios. Hoy voy a orar y sentí de parte del Señor orar para que el Señor comience a orar en tu vida. Porque yo también este mensaje yo estaría sentado al costado recibiéndolo porque también lo necesito. Es más, fue para mí. Y yo quiero alejarte, inicialmente fue para mí porque es para todos nosotros. Pero quiero animarte a orar y decirle al Señor primero: cierra tus ojos un momento. Dile al Señor: quiero ser lleno de tu presencia, Espíritu Santo. Quiero ser lleno de ti. Perdónanos por no haber buscado tu presencia constantemente. Perdónanos por de repente abandonar en la humildad, en la falta de humildad, nuestro deseo ferviente de buscar tu presencia. De repente confiamos en nuestra sabiduría, confiamos en nuestro razonamiento, confiamos en nuestro intelecto, confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en nuestra clase de dirección o voluntad. Pero en este momento, Señor, renuncio a todo y en humildad vengo delante de tu presencia y levanto mis manos, una representación de reconocer: necesito tu presencia. Espíritu Santo, despierta mi corazón, aviva mi corazón, enciende, consume mi corazón con tu presencia. Espíritu Santo, lléname de ti, porque sé que en algunos casos mucha gente fue bautizada por el Espíritu Santo, pero el día de hoy solamente es un recuerdo de lo que Dios hizo. Pero en este momento el Señor me muestra: tienes que buscar ser lleno, y la llenura es constantemente estar buscando que el Señor siga fluyendo en tu vida a través tuyo. Dile: Señor, perdóname
por haberme llenado de cualquier otra cosa menos de tu presencia. El día de hoy me pongo a tu disposición y te pido que me llenes. Dile, Señor, lléname, lléname. Lléname con tu presencia. Lléname con tu fluir, con tu mover. Espíritu de Dios, llénanos. Llénanos ahí donde tú estás. Recibe el Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Sé lleno del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Fluir sobre tu vida, un mover genuino de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús. Aquellas personas, Señor, que hemos venido cansados de nuestro propio entendimiento, de nuestra sabiduría, porque somos necios. En el nombre de Jesús extendemos nuestras manos, nos entregamos delante de tu presencia a pedirte, danos tu sabiduría. Danos tu sabiduría, así como nos estás dando tu presencia. Danos de tu sabiduría para tomar buenas decisiones, para saber qué hacer en el trabajo, para saber cómo actuar en ese litigio legal, para saber cómo actuar con esa persona que me hizo daño, para saber cómo actuar en los negocios, para saber cómo actuar en el ministerio, cómo actuar con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, para poder llevar una relación sana, para saber hablar en el momento oportuno. Danos tu sabiduría. Ya dependemos de ti, no de nuestra propia sabiduría o entendimiento. Dependemos de tu sabiduría y hoy día de hoy pedimos más de tu sabiduría. Hoy día también estamos buscando tus fuerzas. Señor, tú das fuerzas al cansado, al débil, así que en este momento comenzamos a llenarnos de tus fuerzas en el nombre de Jesús y nos rendimos, nuestras fuerzas, Señor, fuerzas cansadas, nuestros brazos cansados de tanto levantar pidiendo ayuda, nuestras rodillas cansadas de tanto pedir por un milagro. Señor, estamos cansados y en el nombre de Jesús entregamos nuestras fuerzas, nuestro cansancio y comenzamos a creer y pedir clamando por fuerzas, por tus fuerzas. Señor, tú renuevas nuestras fuerzas, pero son tus fuerzas. Pero tú estás sanando, limpiando, redarguyendo nuestros corazones en este momento para creer. Pedimos por fuerzas para seguir parados y de pie y seguros en tu camino en el nombre de Jesús. También buscamos de tu capacidad, de tu gracia para poder hacer lo que nos encomendaste hacer. Tu gracia para poder trabajar sabiamente, para buscar oportunidades laborales, para buscar oportunidades de emprendimiento, para buscar oportunidades aún dentro de la empresa donde trabajamos, para estudiar y saber cómo hacerlo, para capacitarnos con tu palabra, tu gracia, tu capacidad para poder servir en la iglesia, para poder servir a mi familia. En el nombre de Jesús pedimos por tu capacidad, porque no podemos sin ti, no podemos cumplir tus propósitos en mi vida sin tu capacidad. Te necesitamos, capacidad y tu gracia para ser buenos padres, para ser buenos cónyuges, buenos hijos, buenos en lo que nos llamaste a hacer, porque eres tú haciéndolo en nosotros. Y por último, hoy día buscamos y clamamos por tu voluntad. Señor, haz tu voluntad en nuestras vidas. Haz tu voluntad sobre nuestras familias. Haz tu voluntad en nuestros emprendimientos, negocios. Haz tu voluntad. Hoy día buscamos tu voluntad. Señor, ¿quieres que haga esto o no? ¿Quieres que dé este primer paso? Hay alguien que tiene que tomar decisiones. Pregúntale al Señor, Señor, ¿quieres que haga esto o no? ¿Quieres que dé este paso de fe o no? ¿Quieres que abra esta puerta? ¿Quieres que me mueva a tal lugar? ¿Quieres hacerlo o no? Señor, haz lo que tengas que hacer. Haz tu voluntad en mí, en el nombre de Jesús. Y terminamos orando este siguiente. Repite conmigo lo siguiente, por favor, creyendo que la palabra que hoy se ha expuesto por el Señor va a dar fruto en ti. Quiero que repitas conmigo: hoy día me declaro dependiente de Dios. Vamos, soy dependiente, vamos, de Dios. Dependo de Dios y de nadie más. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dependientes hay aquí? ¿Le pueden dar un fuerte aplauso? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Iglesia, somos una iglesia que depende ¿de quién? ¿De quién dependemos? De nadie más. Usted no depende ni del pastor, ni depende de Dios. Y así vamos a encontrar y ver grandes cosas. ¿Amén o no amén? Gloria a Dios.